Nit de la Planta en Burriana, una de las noches más especiales para todos los falleros, que sacan a la calle sus monumentos tras meses de intenso trabajo. A pesar de que la lluvia ha estado presente a lo largo del día, parece haber concedido una tregua y ya ultiman los preparativos esperando recibir algún premio. Explíquenos la temática de la falla de este año. Bueno, la falla de este año va sobre los refranes, el refranero popular. Ahí está, el refranero popular burrianenc. I toquem una miqueta tots els temes, tots els refrans i anem traient-li un poquet el significat a cada refrán. Desde el caballo grande ande no ande, mucho ruido, pocas nueces, dime con quién vas y te diré con quién eres, si quieres conocer a Pedrico dale un empleico. Pues así vamos un poco desglosando lo que es la política de Burriana de este año. ¿Cómo está yendo el montaje? Pues con muchos nervios porque está lloviendo, vuelve a llover, la falla eso le va muy mal porque la pintura va saltando, no da posibilidad de repintar los fallos, entonces un poco retrasados, pero bueno, dentro de lo que cabe lo tenemos bastante bien, no ha hecho mucho daño la lluvia e intentaremos que salga todo bien. ¿Hay alguna pieza que haya requerido mayor esfuerzo para...? Pues sobre todo las piezas de arriba, que como acumulan un poco de agua y al acumular el agua, pues lo que se hace es que se hacen bolsas de agua que hay que drenarlas para que no se quede ahí, porque si no eso es muy perjudicial. Sobre todo lo que es las piezas de arriba. A pesar del trabajo que hay que hacer del montaje, supongo que es un día muy especial de celebración. ¿Cómo se plantea la tarde-noche? Este es el mejor día para el fallero, el amante del monumento. Falleros hay muchos, ¿no? Que les gusta la fiesta, que les gustan hacer muchas cosas, pero el amante del monumento este es el mejor día, el día de la planta, ¿no? El día que requiere de que vas a ver plasmado todo el esfuerzo del año. Pues estamos viviéndolo intensamente, con mucha preocupación, a ver si el tiempo nos respeta, por lo menos hasta que acaben estas fiestas y muy contentos. Muchas gracias y suerte. La temática de la falla de este año. Bueno, pues la temática de este año va un poco de los carnavales que suelen ser representados con las elecciones que vienen ahora, ¿no? Un poco los políticos que se ponen las máscaras ahora que llegan elecciones para recaptar los máximos votos posibles para ganar la alcaldía, en este caso. ¿Y cómo está yendo el proceso de montaje? Bueno, pues el proceso va bastante bien. La verdad es que el único problema que tenemos, pues en este caso ha sido pues que el tiempo no ha acompañado estos días. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que todo estará ahora y parece que ya empieza a escampar un poco el tiempo y que nos va a dejar trabajar bastante bien toda la noche. ¿Y ha habido alguna pieza que se haya causado más problemática a la hora de montar? No, la verdad es que ha sido un montaje bastante rápido y bastante bueno. No hemos tenido problema con ninguna pieza y todo ha transcurrido pues normal y muy bien. Bueno, y ahora ya, ¿cómo se plantea la tarde-noche de hoy? Bueno, pues con trabajo, con faena y hasta última hora, como suele ser, la noche de la planta, ¿no? Pues a padecer toda la noche y esperando y rezando a que ya nos deje tranquilo el tiempo y nada, acabar con los detallitos que quedan, el césped y dejarlo todo bien arreglado para mañana por la mañana, que venga todo el mundo y que la pueda ver en perfecto estado. Muchas gracias. A vosotros. Cuéntenos cómo está el ambiente hoy aquí.
Hombre, el ambiente se ve bastante animado. Ahora con las fiestas, pues bueno, está la gente deseando pasar unas buenas fallas, aprovechar un poco el descanso que tienen para disfrutar con su familia de las fallas. Está bastante animado, sí. ¿Y qué ofrecen ustedes aquí a todos los visitantes de las fallas de Burriana? Hombre, ofrecemos con todo el cariño y el amor del mundo los mejores cócteles que se sirven en toda la Costa Brava y en todo Castellón. Mojitos, caipirinhas y diferentes cócteles, para que tengan una noche bastante animada. Bueno, cuéntenos qué están preparando. Pues mira, estem preparant la bunyolà, que és lo típic de la nit de la planta, de la vespre de la planta. I així, pues, tots els anys fem la bunyolà i misteleta, i així quan ve la gent, pues, preparem una taula en els bunyols i la misteleta, pues, per oferir un poquet de festa a la gent. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de preparación. ¿Qué haces? Pues mira, pues, se preparen les figues, se tallen el pessó, s'obrin per mig i s'ajunten juntetes i després les anem ficant en caixes i després se prepara la pasta. ¿Cuántos buñuelos pueden llegar a preparar hoy? Pues nosaltres 40 quilos de figues, fem tots els anys, 40 quilos de figues. I nos faltan. Y bueno, ¿cómo se plantea hoy la noche, la nit de la planta? Bueno, pues jo crec que al final l'oratge ens donarà una miqueta de temps i ens deixarà fer la planta conforme toca i en alegria i festa. Y que disfruten. Gràcies. Bueno, pues la temàtica és el lema pastoral. Crec que ho diu tot, no? El lema és clar. L'extensió del poble i bé, en unes escenes actualitzades d'actualitat, perquè nosaltres fem una crítica els últims 15 dies. Som capaços de fer escenes noves en una setmana. Entonces deixarà Mercedes Jiménez, que és el fitxatge nou del Partit Popular, deixarà el tema de la federació en la Junta Local Fallera, deixarà el tema de... Bueno, sí, bueno, el Sant Gregori, que és genial, que van a unir-lo pareix ja no sé quan, i n'hi havia 3 persones esperant, i tant d'esperar, pues, bueno, el xiquet ha crescut, ja no cap en el carro, i els pares ja l'havien envellit, ja estan jubilats. Entonces, bueno, la crítica és una crítica de molta sàtira, nosaltres tenim, crec que, molta gràcia amb aquest tipus de coses, i esperem que guanyar Don Bosco, evidentment. En la crítica, la falla serà més complicat. ¿Y cómo estará en el proceso de montaje? Pues molt bé, vamos tenir molta experiència, l'artista és de la falla, de la comissió, que és Luis Herrero, fa 10 falles, entonces ne fa 6 en València, i va plantar de grua i està encarregat a nosaltres que acabem la falla. Entonces, evidentment, així hi ha gent que ja portem molts anys a la falla i no tenim problema per acabar la falla en unes condicions perfectes. ¿Ha hagut alguna peça que hagi sigut més complicada de muntar? Pues sí, el pollastet este m'ha donat un poquet, perquè claro, resulta que la grua se'n va anar i no el van poder posar perquè estava plovent i està tocant ficar-lo a braços, i claro, pareix molt fàcil, però hem patit un poquet de tensió perquè ja si mos cau i no mos cau, però bé, s'ha quedat perfecte i està en bones condicions. I com se planteja aquesta nit? Home, si no plou, bé. La idea és, en principi, és acabar. No acabarem... Bueno, és que els maneguetes acabarem tard. A part que ens agrada, no?, acabar a les 7 del matí. O sigui, hasta quan la falla està correcta i està acabada, encara ens entretenim fent més coses. Però bé, l'ideal és que estigui la faena grossa de l'arena i el césped, pues a veure si a l'hora de sopar a les 10 de la nit puc estar ja més o menys dominat per a recrear-nos i disfrutar, no?, que és el que se tracta. Pues aquí en la calle San Vicente, animando el pueblo un poco, y hemos montado las sillas. El año pasado lo montamos y nos fue muy bien, la gente está muy contenta. Y eso, sacamos los Cohen, que es producto de aquí típico de Burriana, y todo eso. ¿Y cómo son recibidos los Cohens? ¿Gustan a la gente o no? Sí, mucho, mucho. Vienen aposta a comérselos. Sí, muy bien, muy bien.
falla, como todas las fallas, es una crítica a la vida local, o sea, al ayuntamiento, la junta local, la federación de falles, als promotors que no paguen, al banquero que hemos robo. Zapatero està? No, Zapatero no està. No, Zapatero no està. Els APIs y al presidente, o sea, lo de siempre. Es una crítica a lo que pasa en Burriana. ¿Y cómo ha ido el montaje? Pasado por agua. Aparte de eso, de momento estamos sin montar, y a montar cuando terminemos estará montado el todo, pero bien, va bien, de momento va bien. ¿Habéis tenido alguna pieza que os haya costado un poquito más? Sí, nos costará ser al rabo del cerdo que no lo encontramos, pero aparte de eso, además va todo bien, sí. ¿Cómo se plantea la noche entonces? Hasta las 8 de la mañana pondré el último cartelito bien, movida, estar movida la noche. Por entonces después de arrodillados, bien, bonita. Mucha suerte, gracias. Eso esperamos, hasta luego. S'ha perdut un xiquet alemà al Carles Sant Serapio, de 3 mesos. Un xiquet alemà, no, jo no ho sé, Un xiquet alemà de 3 mesets que s'ha perdut al Carles Sant Serapio, ell està abandonat. I s'ha abandonat. I com que sabem que és alemà? ¡Me quedé el collón, alemà!